Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar de Mario Peralta sobre planeación financiera. Quiero darles las bienvenidas, la bienvenida a todos por conectarse a esta sesión. Gracias por hacer parte de, de este nuevo webinar en donde, como parte de nuestra oferta de valor, queremos mantenerlos informados respecto de los hechos más relevantes de todo lo que está ocurriendo en este momento, pero en esta sesión queremos contarles más allá de lo que está pasando en este momento, queremos ayudarles a pensar en cómo planear su futuro. Yo soy Lucas Solano, soy el gerente de planeación patrimonial y en esta oportunidad nos acompaña Mario Peralta, quien es el gerente del servicio de planeación financiera, y nos va a hablar un poco sobre eso, sobre cómo planear el futuro y cómo prepararse a situaciones eh, que tiene cada uno en su propia vida y en su propia planeación financiera personal. Cada persona, cada familia, como lo hemos comenzado a vivir con los distintos clientes, tiene situaciones distintas que hacen que necesite una planeación diferente. En este caso vamos a hablar sobre planeación financiera y sobre cómo planear su futuro. Quiero contarles un poco para aquellas personas que de pronto no conozcan a la compañía. Quiero contarles un poco sobre Credit Corp. Credit Corp es una empresa cuya matriz está en Perú. Tenemos más de 34.000 colaboradores, 129 años de estar en el mercado. Tenemos una capitalización bursátil que ahorita les quiero mostrar cómo se compara frente a la competencia de 18,1 billones de dólares. Credit Corp tiene distintas unidades de negocio. Y como vemos acá, tenemos Banco Universal, microfinanzas, Encumbra, las personas que sean de Medellín lo conocen, es una operación de microfinanzas. También tenemos seguros y pensiones. Em, y finalmente tenemos banca de inversión y gestión, donde nos encontramos nosotros, Credicor Capital. Encontramos en varias ciudades. La última en incorporarse fue Estados Unidos. Es una operación que vamos a arrancar desde el 1 de junio, una operación que arranca la compra de Ultraserfinco y que nos va a permitir tener un pie en Estados Unidos para las inversiones de los clientes. Es un tema muy importante hoy en día con todo el tema de intercambio de información, de seguridad. Yo creo que el escenario hacia el que se viene presentando Colombia va a ser bien interesante tener de pronto recursos. Realmente estas son nuestras calificaciones de riesgo. Tenemos una calificación obviamente tanto en la comisionista como en la fiduciaria, AAA, y el riesgo internacional pues es mejor que el de Colombia. En este caso acá lo vemos, ve más porque Perú tiene una calificación más alta que Colombia. Finalmente, nuestra capitalización bursátil, esto es simplemente para aquellas personas que de pronto no nos conocen, es simplemente no para decir que somos más grandes que un Bancolombia o con Grupo Aval, sino simplemente mostrarles, oiga, nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese tamaño que nos permite ser un jugador muy importante del mercado. Esto que están viendo acá de 18,1 a 9,1. Finalmente, y ya para dar paso a Mario que nos cuente un poco sobre cómo planear su futuro en los casos de cada familia y cada situación es diferente, quiero contarles que dentro de la evolución que ha venido teniendo Credicor desde hace ya varios años, creemos que la clave de todo es el acompañamiento al cliente y por eso se han creado distintas áreas de soporte para precisamente acompañar al cliente. Estas áreas de soportes pueden consultarnos en cualquier momento, son áreas de soportes de banca privada, de gestión de patrimonios. Acá estoy yo en planeación patrimonial, en donde básicamente busco acompañar a los clientes de tres perspectivas: protección, planeación sucesoral y planeación patrimonial. Acá a la derecha está Mario con planeación financiera, que es un servicio que ustedes van a conocer. Mario va a hablar de pronto un poco al final, pero básicamente es un servicio que les permite planear su futuro teniendo en cuenta las condiciones de vida que ustedes tienen actualmente y las condiciones que ustedes se proyectan hacia el futuro. Aunque hoy en esta sesión vamos a hablar un poco más de cómo prepararnos en un futuro
hacia cualquier situación que tenga la familia en particular. Hay otro servicio que recién estamos lanzando, que es el de lending, en donde básicamente la compañía presta recursos sobre los activos que pueda tener dentro de la compañía, y un servicio que ya tiene mucho más tiempo, que es el de asesoría, en donde simplemente les contamos un poco sobre cuáles son las inversiones que ustedes deberían tener de acuerdo a su perfil de riesgo. Con esto los dejo. Mario, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, y le doy la palabra para que avancemos. Entonces vamos a empezar la presentación, como decía Lucas, la presentación del día de hoy se llama Hábitos simples para tiempos difíciles. Me gusta empezar esta presentación con dos frases, y estas dos frases las coloco a continuación, y es: la mejor forma de predecir tu futuro es construirlo, y cada vez que tomas una decisión cambias tu futuro. Hay algo importante, y es: hoy en día contamos con un activo súper valioso, que es el tema del tiempo. Cuando yo hablo del tema del tiempo es: hemos tenido tiempo para reflexionar, hemos tenido tiempo para pensar en nuestro futuro, y es importante conocer el valor del tiempo, puesto que el tiempo es vida. Por eso siempre he dicho que no debemos malgastar el tiempo en cosas que no sean benéficas, no solo para mí, sino para nuestra familia. Entonces, hay algo importante, y es tomar decisiones. Y siempre he dicho que tomar decisiones escribe el futuro. Tomar decisiones es un arte. Y algo, digamos, realmente importante es que no, lo importante no es la decisión como tal, sino sus consecuencias. Acordémonos que cualquier decisión que nosotros tengamos va a traer consecuencias en el futuro. Va a traer consecuencias en el corto, puede traer consecuencias en el mediano, pero también puede traer consecuencias en el largo plazo. Entonces es importante que empecemos a cambiar esos hábitos. Yo me voy contento con esta charla si al final de este webinar empezamos con pequeños cambios en nuestras tomas de decisiones. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo hoy en día ejercicio, y estoy seguro que ese ejercicio no lo empezaron a hacer durante una hora, sino empezaron con 10 minutos, después miraban cómo les iba, y después 15, 20, hasta lograr la meta de por lo menos una hora. Así quiero, digamos, que sea en la parte de finanzas, que empecemos con pequeños hábitos, para que al final pues logremos nuestras metas y objetivos, que es lo que estamos buscando. Hay algo importante, y es: esta crisis del COVID-19 no solo tiene repercusiones para la parte de la salud, sino también tiene repercusiones para nuestras finanzas, también tiene repercusiones para nuestros pensamientos y nuestras emociones. Hay algo importante, y eso lo hemos sentido todos en la última semana, y es cómo estas emociones nos han jugado en contra, nos han jugado a favor de nuestros comportamientos. Y empiezo, digamos, con la emoción de la ansiedad que hemos sentido todos. Y realmente cuando nosotros sentimos ansiedad es porque nosotros tenemos incertidumbre a algo, tenemos incertidumbre y no conocemos lo que vaya a suceder. Y esa emoción de ansiedad simplemente es un mecanismo defensivo que tenemos los seres humanos. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Y hoy en día muchos de nosotros no tenemos la respuesta. Nos preguntamos qué va a pasar en 2 meses, cuándo se va a acabar el tema del COVID-19, y eso todavía pues no tenemos una respuesta cierta. Entonces esa emoción de ansiedad hace que de pronto no pensemos con cabeza fría, que en últimas es lo que nosotros debemos hacer. Otra emoción muy importante es todo el tema del miedo. Y cuando yo hablo de la emoción del miedo, simplemente es esa respuesta que tienen las personas o que tienen las familias para enfrentar esas situaciones adversas. Y esa emoción del miedo surge cuando realmente no sé en qué punto me encuentro. Y cuando sentimos miedos, tenemos una baja capacidad de control, y tenemos también una baja capacidad de predicción. Entonces es bien importante que en cualquier decisión que vayamos a tomar, controlemos cada una de esas emociones. Y la última y no menos importante es toda la emoción de estrés, que es simplemente cómo yo voy a responder para enfrentar lo que estamos sucediendo, lo que estamos viviendo hoy en día. Cómo ese estímulo adverso lo puedo conseguir en una oportunidad. Y es uno de los mensajes que les quiero decir hoy en día, y es: toda crisis trae oportunidad, y esa oportunidad es la que nosotros debemos aprovechar. Y esa emoción de estrés
A veces decimos las personas están estresadas, pero no entienden por qué están estresadas o con lo que está pasando. Y ese estrés, y sobre todo a nosotros los colombianos, hay una encuesta que dice el 10% de los colombianos, solo el 10% de los colombianos está satisfecho con su situación económica. Muchas de las palabras que hoy en día se buscan por las redes sociales es finanzas personales, síntomas del coronavirus y marketing digital. Entonces, si esa encuesta me dice que solo el 10% de los colombianos está satisfecho con su situación económica, tenemos que hacer algo y tenemos que empezar con pequeñas cosas y pequeños cambios. Hay algo importante y es la planeación la debemos desarrollar desde temprana edad. Cada persona está en una etapa de su vida totalmente distinta. Cada persona y cada familia tiene tiene prioridades diferentes. Seguramente la prioridad de una persona de 30 años es totalmente distinta a una persona que se sitúe sobre los 60 años o una persona que se sitúe sobre los 85 y 90 años. Por lo general, una persona de 30 años está en su etapa de acumulación. En esa etapa en esta etapa de acumulación es cuando la persona está desarrollando hábitos financieros, cuando esa persona toma deudas para adquirir una vivienda, para adquirir su primera vivienda. O muchas de esas personas que están sobre los 30 años están pensando en cómo voy a financiar mis estudios. Y esto es un tema muy importante que lo vamos a ver más adelante y es cómo estamos nosotros en la parte de deudas, cómo estamos nosotros en la parte de ingresos y cómo estamos nosotros en la parte de gastos. Una persona que está sobre los 40 años, nosotros hablamos que está en la etapa de consolidación. Ya es una persona que está mirando cómo construir esos portafolios de inversión y cómo establecer esa reserva de liquidez, que también lo vamos a ver más adelante, que es lo que se conoce como un fondo de emergencia. Una persona que está sobre los 50 años ya empieza a ver, ya tiene su portafolio totalmente constituido y empieza a ver análisis de alternativas de inversión y cómo yo voy a planificar mi retiro. Hay algo importante y es cuando nosotros hablamos de vejez, no nos estamos refiriendo a vejez como tal, sino estamos refiriendo a planificación de retiro. Hay personas que tienen 30 o 40 años y ya no quieren seguir trabajando. Entonces es importante saber con qué recursos cuento y cuáles van a ser mis necesidades hacia futuro para tomar esas alternativas. Y ya cuando una persona se encuentra sobre los 60 años, ya está hablando del retiro laboral y ya empieza a hablar de algo muy importante que es toda la planificación sucesoral o toda la planificación sucesorial. Y es estas inversiones que yo he construido por el resto de mi vida, cómo las voy a mantener y cómo voy a seguir con ese mismo estilo de vida. Y algo importante que también empiezan a hablar después de los 60 años es toda la parte de transferencia generacional. ¿Qué les voy a dejar a mi familia para que sigan manteniendo el mismo estilo de vida y de pronto para que no puedan tener algún tipo de problemas o inquietudes? No quiere decir que yo tenga que hablar de transferencia generacional solamente cuando tengo más de 60 años. Esto lo puedo hacer entre más temprano yo lo haga, pues va a ser mucho mejor para mis finanzas. Ahí empezamos a hablar ya el tema de por qué es importante planear nuestro futuro. Y hay algo importante y es el 20% del tiempo invertido en planificar debe ahorrarnos el 80% del tiempo empleado para conseguir objetivos. Debemos valorar nuevamente el tema del tiempo. El tiempo es bastante importante y tenemos que valorarlo. Y el 80% de los problemas financieros se resuelve con un cambio de conducta. Y es ahí el primer ejercicio que quiero que hagamos y es ese cambio de conducta. Esos pequeños hábitos que nos van a conducir ¿a qué? A una perfecta salud financiera y a buscar lo que nosotros queremos, que es la libertad financiera. Para lograr esa libertad financiera, yo siempre he dicho que la vida se basa en establecer prioridades, pero no prioridades del corto plazo. Tenemos que establecer prioridades en el mediano y en el mejor de los casos tenemos que establecer prioridades en el largo plazo. Nuestra vida no se puede basar en establecer prioridades de qué vamos a hacer el próximo fin de semana o qué vamos a hacer en los próximos 15 días. Mi vida no se puede establecer en basar prioridades en qué voy a comprar en 8 días o qué voy a comprar en 15 días, qué carro voy a comprar o cómo me voy a comportar. Nuestra vida se tiene que establecer en prioridades en el largo plazo. Y es aquí donde empiezo con un tema bien importante y es cumplir nuestros sueños. Hoy en día
yo creo que cada uno de nosotros tiene un sueño por cumplir y ese sueño por cumplir lo tenemos que desarrollar con pequeños pasos, pero tenemos que desarrollarlos. Y cuando yo pongo prioridades financieras, ahí es importante todo el tema de la gestión financiera y el éxito que quiero lograr, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Es importante que en estos días, vuelvo y digo, cualquier decisión que yo tome va a incluir a mi familia. Entonces es importante que en estos días nos sentemos con la persona que vivimos o que nos sentemos con nuestra familia a mirar qué prioridades tiene cada uno. Seguramente la prioridad mía no va a ser igual que la prioridad de mi pareja y yo creo que así pasa en muchas familias. Así que es bien importante que nos sentemos todos y empezamos a establecer nuestras metas. Si mi prioridad es totalmente distinta a la prioridad de otra persona, tenemos que mirar de qué forma logramos que esas prioridades se unan para lograr, digamos, unir fuerzas y lograr que esas prioridades salgan adelante. Entonces, los invito a que en este tiempo hagan eso porque cualquier decisión que se tome hoy en día, la respuesta no la vamos a tener inmediatamente, sino la respuesta la vamos a tener en los próximos meses o en los próximos años. Para lograr esas prioridades necesito definir nuestras metas y no solo necesitamos tener motivación. Como digo, la motivación no es para siempre, no dura eternamente y es simplemente un efecto temporal. Para lograr nuestras metas y nuestros objetivos, cada persona, cada familia debe tener disciplina. Y la disciplina es la habilidad de seguir avanzando aun cuando no estés motivado. Y es el primer consejo que les doy es, no solo tengamos motivación, sino también tengamos disciplina, porque con disciplina podemos lograr absolutamente todo lo que queremos lograr. Empecemos con disciplina de esos pequeños hábitos financieros, empecemos a ahorrar un poco más, empecemos a gastar menos, empecemos a invertir más, pero lo podemos hacer dependiendo de la capacidad de cada persona o la capacidad de cada familia. Y aquí voy a tocar un tema bien importante y es, ¿cuáles son las preocupaciones de los colombianos hoy en día? Y las preocupaciones de los colombianos hoy en día, las vemos en este momento en esta diapositiva, es la estabilidad laboral es un 35% de las preocupaciones. Hoy en día, de cada 10 colombianos, 8 se preocupan por su situación financiera. Y cuando yo hablo de estabilidad laboral, no solo me refiero a tener un trabajo estable, sino también tener un trabajo bien remunerado. Y hay algo que me causa un poco de dudas y es, miremos en qué punto está la parte de salud. La parte de salud está dentro de las 5 preocupaciones que tienen los colombianos, pero está en el último lugar. En los últimos meses o en el último mes ha venido aumentando drásticamente, pasando de un 6%, pasando a un 16%, o sea, ha subido 10 puntos y seguramente en los próximos meses la preocupación por el tema de salud va a tomar una mayor relevancia. Pero cuando yo hablo de estabilidad laboral, que es la mayor preocupación de los colombianos, me estoy refiriendo a, eso es lo que en este momento más nos está preocupando es, como no sabemos qué vaya a pasar ni en 2 meses ni en 3 meses, pues yo tengo ya unos gastos que he asumido, tengo unas deudas que he asumido, entonces esa estabilidad laboral o esa preocupación, ¿cómo hago para contrarrestarla? Planificando, tomándome el tiempo para tener escenarios. Eso lo vamos a ver más adelante, es no solo debo tener un escenario A o tener un escenario B, sino tengo que tener por lo menos 4 o 5 alternativas para, si cualquiera de estas me falla, pues poder tomar la otra sin ningún problema. Dentro de la segunda preocupación está la parte de economía, y cuando yo hablo de la parte de economía me estoy hablando del crecimiento económico del país, y cuando yo hablo de economía familiar es cómo voy a pagar la educación de mis hijos, cómo voy a pagar esas deudas que tengo. Entonces, también es clave planear y tomarse un tiempo y mirar posibles escenarios. El tema de las deudas también lo vamos a ver más adelante, tiene una preocupación del 15%, la seguridad en general el 19%, y como lo decía anteriormente, el tema de salud tiene una preocupación del 16%, pero cada vez nos preocupamos más por el tema de salud y seguramente en unos meses va a estar entre las 3 mayores preocupaciones de los colombianos. Hay algo importante y es, 1 de cada 10 colombianos ahorra,
pero no sabe para qué ahorra y cuál va a ser el propósito para destinar esos recursos. Normalmente de esas personas que ahorran, el 33% ahorra para tener una casa, el 23% ahorra para reservas para el futuro, y ahí me causa la primera inquietud, y es, ¿qué son esas reservas para el futuro? Y por lo general esas reservas para el futuro no tienen una duración o una meta superior a un año. Por lo general esas reservas para el futuro es ahorro ¿para qué? Para mis siguientes vacaciones. Ahorro ¿para qué? Para el siguiente fin de semana. Entonces es importante que esas reservas para el futuro tengan un fin y tengan un destino. El 20% de las personas en Colombia ahorran para el tema de la educación. Yo siempre he dicho que una de las cosas que uno le puede dejar a su familia o le puede dejar a sus hijos es el tema de educación. Entonces cada vez la educación está tomando pues una mayor relevancia, y cada vez estamos teniendo hábitos para ahorrar para el tema de la educación de nuestros hijos. Pero hay algo que también me causa más curiosidad, y es que el 15% todavía no sabe para qué ahorra. Vuelvo y digo, cada persona debe tener un plan y debe tener una meta fija. Entonces ese 15% me gustaría que en los próximos meses pues empezara, digamos, a bajar el porcentaje, porque siempre debemos tener claro para qué ahorrar y en cuánto tiempo quiero alcanzar ese objetivo. Porque en últimas, cuando yo ahorro, lo que quiero hacer es generar riqueza para el mediano y para el largo plazo, que en últimas para eso nos estamos preparando, generar riqueza no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Algo importante, y es, hoy en día con todo este tema de la pandemia, hemos tenido, o las familias han reducido su gasto. En Colombia, en el último mes, las familias han reducido su gasto más o menos en un 56%. Hemos reducido el gasto más o menos en unos 56, 57 billones de pesos. ¿Y qué hemos hecho, digamos, para reducir ese gasto? Hemos reducido en comidas, ya no estamos comiendo por fuera. Entonces, este ahorro que estamos teniendo, este ahorro que están teniendo las familias colombianas, se debe principalmente a no comer por fuera, sino comer directamente en la casa. También estamos reduciendo un 38% entretenimiento fuera del hogar, lo que nosotros conocemos como ir a cine, o de pronto ir a alguna discoteca, ir a un bar, pues no lo podemos hacer en este momento. Entonces, obviamente hemos tenido reducciones en ahorro. Y también hemos tenido una reducción del 36%, pues porque estamos comprando o no estamos necesitando, digamos, un bien básico como lo que nosotros conocemos como ropa nueva, no lo estamos comprando. Entonces, estos son, digamos, el análisis que salió en el último mes de cómo estamos reduciendo nuestros gastos. Es importante que esta pandemia actual ha hecho que muchas personas tomemos conciencia acerca de la importancia de ahorrar para las vacas flacas, y muchas personas están buscando alternativas de inversión. Entonces, vuelvo y digo, es una buena noticia porque ya nos estamos preocupando por nuestras finanzas. Vamos a entrar un poco en detalle y vamos a hablar un poco de educación financiera y de finanzas personales. Vamos a hablar de un término que todos conocemos, y es ¿qué es el ahorro? Y simplemente el ahorro es la práctica de separar una porción de los ingresos mensuales de un hogar o de un individuo o de una familia con el fin de acumularlo en el largo tiempo y destinarlo luego ¿para qué? Para alguna meta o para algún objetivo, para algún fin. Y es nuestra primera recomendación. Nuestra primera recomendación es, a nivel personal o a nivel familiar, nosotros tenemos que intentar guardar entre un 10 y un 30% de nuestros ingresos, tiene que estar destinado al ahorro. Vuelvo y digo, 1 de cada 10 colombianos está ahorrando por diferentes circunstancias, pero la primera recomendación es guardar entre el 10 y el 30% de esos ingresos, y que sean destinados ¿para qué? Para ahorrar. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ahorrar e invertir. Entonces, primera recomendación. Esto es bien importante porque muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, primer hábito que debemos hacer es, cada persona, vuelvo y digo, tiene unas limitantes, pero tratar por lo menos de guardar el 10% para ahorrar. Y ahí viene la primera inquietud, y es, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Y acá lo estamos viendo. El ahorro es guardar parte de esos ingresos para no verse ¿qué? En aprietos financieros. E invertir es lo que haces con ese dinero.
Obviamente cuando yo invierto existe un riesgo asociado a esa inversión, pero la finalidad de invertir es aumentar esa cantidad de dinero. Entonces lo primero que debemos hacer es ahorrar y cuando vamos a ver qué otras variables vemos y ya después de que logramos ahorrar tenemos que empezar a invertir para empezar a multiplicar esa cantidad de dinero. Y ese concepto en Colombia no lo tenemos muy claro porque a veces nosotros decimos que estamos ahorrando cuando en verdad estamos invirtiendo o viceversa. Y acá vamos a ver un ejemplo de pronto para que nos quede un poco más claro y y vamos a tocar otro punto importante y es el fondo de emergencia. Y es, en este ejemplo, vemos el ejemplo de dos personas o digamos de dos personas colombianas. La primera es Marta, que tiene un fondo de emergencia de 3 millones de pesos y su fuente del ingreso mensual es su salario. Y esta persona tiene algo importante y es no tiene deudas. Y la otra persona es David, que también tiene un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia lo llena mensualmente con lo que ingresa de su salario, pero tiene una deuda de 3 millones de pesos. Entonces, la recomendación que le damos a este tipo de personas, a este tipo de familias es, Marta debería invertir y debería invertir es porque no tiene deudas. Y cuando yo no tengo deudas, ¿puedo qué? Puedo invertir. Mientras que David, que tiene deudas, pues lo primero que tiene que hacer es pagar esas deudas. Él no puede invertir, sino lo que debe hacer es ahorrar. Entonces, en conclusión, que lo que estamos nosotros buscando con eso es, hay tres premisas importantes. Y es, si la persona o la familia no tiene un fondo de emergencias, esta familia o esta persona debe ahorrar. Si la persona tiene deudas, esa persona no puede invertir, sino tiene que ahorrar. Y por el contrario, si la persona tiene un fondo de emergencia, si no tiene deudas, sin lugar a dudas lo que debe hacer es invertir. Y más adelante vamos a ver cómo es ese proceso de inversión y en qué deberían invertir las personas dependiendo de su comportamiento. Vamos a ver en este momento qué es un fondo de emergencia. Y yo sé que en varios libros o últimamente en las noticias estamos viendo que la recomendación es tener un fondo de emergencia. Pero miremos qué es un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un ahorro que apartas mensualmente para cubrir tus gastos básicos y esos gastos básicos son aquellos gastos que no podemos dejar de suplir mensualmente. Entonces, ¿qué me da ese fondo de emergencia? Ese fondo de emergencia me da seguridad y al mismo tiempo me está preveniendo de qué? De una inestabilidad financiera. ¿Para qué es el fondo de emergencia? Y una recomendación que damos nosotros es, uno debería tener por lo menos un fondo de emergencia que me cubra entre 6 y 12 meses mis gastos básicos. Mis gastos básicos son aquellos gastos que los tengo que cubrir sí o sí. Gastos de alimentación, tema de educación de mis hijos, tema de pago de deudas, sean financieras o sean hipotecarias. Pero un fondo de emergencia, y lo estamos viendo en este momento, es para qué. Si llego a quedar desempleado, debo tener un fondo de emergencia para cubrir esos gastos. Si tengo una pérdida de ingresos, que muchos colombianos vamos a tener pérdida de ingresos, debo tener ese fondo de emergencias. Y algo importante es también ante cualquier enfermedad. Hoy estoy bien, mañana no sé cómo vaya a estar, pero si llego a tener una enfermedad, pues también para eso está el fondo de emergencia y también para otros imprevistos. No es aconsejable que ese fondo de emergencia lo utilicemos para qué, para vacaciones, para comprar regalos en el corto plazo o para lo que nosotros conocemos como esas compras impulsivas o esas compras previsibles. Entonces es importante y es la segunda recomendación es empecemos a tener un hábito de un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia lo debería tener en una cuenta de ahorros o ese fondo de emergencia lo debería tener en un fondo de inversión a la vista para que ante cualquier emergencia pueda utilizarlo y no tenga que incurrir en qué, en deudas, que es lo que vamos a ver más adelante. Hay algo importante y es qué son los ingresos. Hoy en día la gente nos dice tenemos que aumentar ingresos o vamos a tener pérdida de ingresos, pero quiero ver un poco qué son esos ingresos. Y los ingresos son todos esos recursos o todas las entradas con las que una persona o una familia dispone. Por ejemplo, cuando hablamos de salario, es un ingreso. Cuando tengo alquilado un local o tengo alquilado una bodega, esos son ingresos. Cuando vendo un apartamento o vendo cualquier activo, son ingresos que me ingresan a mí o me ingresan a mi familia. Pero también hay diferentes tipos de ingresos. Están lo que nosotros conocemos como los ingresos activos,
que son los ingresos que recibes a cambio de realizar una actividad o un servicio. Son los ingresos que recibimos cuando estamos trabajando. Pero hay algo importante en esos ingresos, esos ingresos te roban tiempo y te roban libertad. Por eso yo sé que últimamente la gente anda diciendo que esos ingresos no deberían ser tanto activos, sino deberían ser ingresos pasivos. Lo que nosotros debemos lograr es tener ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos son simplemente ingresos extras que recibes sin la necesidad de trabajar. Por ejemplo, las rentas, por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, los rendimientos. Y hay algo importante de esos ingresos pasivos y es, esos ingresos pasivos te brindan más tiempo y en algunos casos te brindan menos trabajo. Y hay algo importante en este caso y es, cuando uno llega a cierta edad, lo que uno quiere en este momento es preservación de capital. Uno no quiere tomar riesgos innecesarios. Por eso cuando estamos sobre los 50, sobre los 60 años, en última lo que queremos lograr, ¿qué es? Preservación de capital. No queremos asumir riesgos porque los riesgos ya los hemos asumido en el transcurso de nuestra vida. Entonces en este momento lo que necesitamos es tranquilidad. Por eso es importante tener ingresos pasivos y más en estas épocas en las cuales estamos viviendo. Otro tema bastante importante y es qué son los gastos. Y cuando hablo de qué son los gastos, lo estamos viendo en las familias colombianas, es simplemente los gastos es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación que se suele dar mediante una cantidad saliente de dinero. En algunos casos, gastos también lo denominamos como egreso. Y alguna recomendación que les decimos a nuestros clientes es, existe una regla, y es lo que nosotros conocemos como la regla 50-30-20. Alguno de ustedes se preguntará qué significa esa regla. Y básicamente esa regla es, de mis ingresos mensuales, yo debería destinar el 50% de esos ingresos a mis gastos fijos. Esos gastos fijos que son lo que nosotros conocemos como alimentación, conocemos como vivienda, como educación de nuestros hijos, pago de salud, pago de servicios básicos y pago de ropa o algún otro ítem. El otro 30% de nuestro ingreso debería estar destinado a ahorro e inversión. ¿Invertir en qué o ahorrar en qué? Podemos invertir en depósitos a plazos, podemos invertir en bienes raíces, en fondos de inversión o en algunos casos, dependiendo del perfil del cliente, podemos invertir directamente en las bolsas de valores de nuestro país o de cualquier otro país. Y debemos destinar de ese ingreso el 20% de lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como gastos variables. Esos gastos variables son compras impulsivas, algún hobby que tengamos, algún deporte que tengamos, tema de entretenimiento o alguna salida que vayamos a realizar en los próximos días. No debemos utilizar más del 20% de nuestro ingreso en este tipo de gastos variables. Es bien importante y hoy en día lo estamos viendo y estamos viendo la necesidad de empezar a mirar nuestras finanzas personales, de empezar a educarnos un poco más sobre ese tema y de empezar a controlar nuestros gastos. Hay algo importante cuando hablamos de gastos y es lo que nosotros conocemos como los gastos hormiga o esos gastos que a veces vamos al cajero, sacamos 300.000, 400.000 pesos y no sabemos qué se nos hizo la plata o a veces nos pagan algo, no lo consignamos en un banco, lo dejamos en nuestros bolsillos y nos preguntamos, oiga, yo tenía 200.000, tenía 300.000 pesos, no sé qué se me hizo esa plata. Entonces es importante controlar esos gastos y esos gastos hormigas son esos pequeños consumos diarios que se realizan casi inadvertidamente y que al final del día parecen que no afectan nuestras finanzas, pero si sumamos esos gastos al final de nuestro mes, se pueden llevar también entre un 10 y un 15% de nuestros ingresos. Y a veces, ¿en qué gastamos? En los parqueaderos. A veces salimos a una vuelta en Bogotá o en cualquier parte de Colombia o del mundo y pagamos parqueaderos y no sabemos, pagamos obviamente parqueaderos muy caros, pero pues no sabemos en qué se nos va la plata. O a veces cuando vamos a trabajar, pues obviamente nos da hambre, entonces sacamos y compramos en la tienda de la esquina o compramos en la cafetería de la empresa, entonces es plata que no vamos controlando.
cuando nos tomamos un café, para las personas que fuman cuando compran cigarrillos, o el tema de los antojos. Hoy en día nos está pasando mucho que estamos en la casa y que de pronto se nos antojó un postre, entonces compramos, no lo tenemos presupuestado en el día, pero nos antojamos, entonces salimos y compramos esos ítems. O a veces, cuando tenemos que salir a trabajar o cuando tenemos que hacer alguna vuelta, pues la plata con la cual tomamos medios de transporte, llámese Transmilenio, llámese taxi, llámese Uber, llámese Cabify, obviamente, digamos, la tecnología ha hecho que muchos de esos cobros o de esos pagos sean directamente en tarjeta de crédito, pero también utilizamos eso también en efectivo. Entonces es importante controlar esos gastos. Y vamos a tocar un tema que yo sé que algunas personas que tienen empresa se están preguntando y es la importancia del flujo de caja. Pero esa importancia del flujo de caja no es solo para las personas que tienen empresa, sino también para las familias en general. Hoy en día estamos hablando que la gente tiene problemas de flujo de caja, que muchas empresas se están preguntando es, si no tengo ingresos, ¿cómo voy a hacer para pagar a mis empleados en 2 o 3 meses? Y es la importancia del flujo de caja. Y ese flujo de caja desde nuestro punto de vista, pues es el estado financiero más importante, no solo para las familias, sino también para las empresas. Y en últimas, el flujo de caja nos da ¿qué? Nos da algo que nosotros conocemos como liquidez. Pero miremos un poco más qué es el flujo de caja. El flujo de caja es un indicador que o un estado financiero que nos ayuda a conocer de una forma rápida la liquidez de una persona o de una familia, entregándonos una información clave, y esa información nos ayuda a tomar unas decisiones mucho más acertadas. Hoy en día muchos de nosotros nos estamos haciendo muchas de las preguntas que nos aparecen en este momento en la presentación. El flujo de caja me ayuda a limitar un poco esas inquietudes o esas preocupaciones. Acordémonos que cuando yo planifico, en últimas lo que estoy buscando es tranquilidad, estar tranquilo, poder dormirme todos los días con la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien y que muchas de esas inquietudes las tengo totalmente solucionadas. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que muchas familias están haciendo hoy en día? Primero tengo que saber cuáles son mis preocupaciones financieras. La segunda preocupación tengo que mirar si todas mis inversiones están alineadas con mis objetivos. Vuelvo y digo, objetivos en el corto, mediano o en el largo plazo. Otra de las inquietudes que los flujos de caja me pueden ayudar es, ¿podré mantener mi estilo de vida durante mi retiro? ¿Por cuánto tiempo puedo mantener ese estilo de vida? Otra de las preguntas que le pueden surgir a muchas familias es, ¿el patrimonio familiar permitirá a mis herederos mantener su estilo de vida? Esto es bien importante porque debemos conocer con lo que contamos hoy en día para no tener problemas a futuro. Tengo que preguntarme ¿qué quiero lograr hoy? ¿Qué quiero lograr en 5 años o qué quiero lograr en la siguiente etapa de mi vida? Si tengo 30 años, ¿qué quiero lograr a los 40? ¿Qué quiero lograr a los 50? Otra de las preguntas es, ¿cuánto necesito para cubrir mis gastos para la educación de mis hijos? Hoy en día muchos se están preguntando ¿cómo voy a hacer para pagar la educación de mis hijos? Y la respuesta es planificar desde hoy. Si yo planifico desde hoy, si tengo un flujo de caja constante y un flujo de caja positivo, esas inquietudes se van a solucionar. Y para eso pues debo saber si cuento con los recursos necesarios para alcanzar ese objetivo. Entonces, la importancia del flujo de caja es total. Ese indicador, ese estado financiero, lo debemos tener en nuestro ADN, porque el flujo de caja en sí simplemente es calcular qué ingresos tengo frente a mis gastos y miro si tengo un flujo de caja positivo o si tengo un flujo de caja negativo. Si yo tengo un flujo de caja positivo, pues de pronto muchas de esas preocupaciones no las tengo, pero me preocupa en qué voy a invertir, a qué tasa voy a invertir. Pero si por el contrario tengo flujo de caja negativo, las preguntas que nos hacemos ¿cómo voy a suplir ese flujo de caja? ¿Cómo voy a suplir mis deudas? ¿Cómo voy a suplir esos gastos? Entonces es bien importante ese flujo de caja y eso lo estamos viendo hoy en día, lo vemos en los noticieros, lo vemos en la prensa, cuidemos nuestro flujo de caja, que en últimas, ¿qué es el flujo de caja? La liquidez con la que contamos hoy en día. Por eso es tan importante.
Cuando ya tenemos cuadrados nuestros ingresos, cuando ya tenemos cuadrados nuestros gastos, cuando ya sabemos que nuestro flujo de caja es positivo o negativo, hay algo importante y otras recomendaciones: debemos hacer un presupuesto. Sé que muchas personas o muchas familias lo hacen mensualmente, semanalmente, pero muchas otras no lo hacen. Por eso es importante tener un presupuesto. ¿Y ese presupuesto qué me ayuda? Me ayuda a mejorar mis finanzas personales o familiares, pero también me ayuda a crear un plan de ahorro, y ese plan de ahorro me ayuda a decir si mi economía está en orden o si por el contrario debo tener algunos cambios. ¿Cómo crear un presupuesto? Cuando yo creo un presupuesto tengo que hacer tres cosas importantes. Lo primero, tengo que identificar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Probablemente muchos de nosotros sepamos cuánto nos ganamos o cuáles son nuestros ingresos, tanto activos como pasivos, pero seguramente muchos de nosotros no sabemos cuánto nos gastamos. Y en algunos de los ejercicios que hacemos con algunos de nuestros clientes nos sorprendemos al preguntarles cuánto se gastan, y por colocar un ejemplo, una persona me dice: me gasto 5 millones de pesos, y cuando hacemos el ejercicio las personas se gastan 3 o 4 veces lo que inicialmente dicen. Entonces es importante que esos gastos los tengamos totalmente mapeados y que sepamos esos gastos de dónde vienen. Lo segundo es, vuelvo y digo, evaluar los gastos y si hay que hacer algunos ajustes. Entonces, si toca hacer esos ajustes necesarios para gastar menos, pero siempre de una forma totalmente inteligente. Y la clave nuevamente está en ¿qué? En fijar prioridades. Es bien importante fijar esas prioridades en los momentos de gastos. Y el tercer ítem es, ya cuando tengo todo eso totalmente controlado, es aplicar un nuevo presupuesto, y lo más importante es hacer seguimiento. Vuelvo y digo, si no hago seguimiento de mis ingresos, si no hago seguimiento de mis gastos, todo se queda simplemente en ¿qué? En un deseo. Y hoy en día hacer un seguimiento es fácil. Lo podemos hacer sobre una plantilla en Excel. Entonces la invitación es, las personas que no están haciendo presupuesto hoy en día es, abramos el Excel, coloquemos nuestros ingresos, coloquemos nuestros gastos, miremos cómo está nuestro flujo de caja. Pero hoy en día, de pronto para las personas más inquietas, existen aplicaciones móviles donde también podemos llevar esos presupuestos sin ningún problema, y presupuestos al día. Hay un tema bastante importante, y es un tema que los colombianos nos preguntamos y nos preocupamos todo el día, y es: nosotros somos un país con crédito. Y hay una cifra que me causa inquietud, y es: el 27% de los hogares colombianos tiene crédito. Y si me preguntan es, el 18% de los hogares colombianos tiene ahorro frente a un 27% que tiene crédito. Entonces hay más gente endeudada, hay más gente con crédito que más gente que tiene la capacidad para ahorrar. En Colombia los créditos se usan principalmente ¿para qué? El 28.3% lo utilizan para créditos de consumo, el 17.7% lo utiliza para compra o para mejora de vivienda, el 15% para pagar otras obligaciones, y solo el 13% lo utiliza para cubrir emergencia e imprevistos. Hay un análisis que sacó Fedesarrollo donde advirtió el alto endeudamiento de las familias colombianas, sobre todo porque son créditos de consumo, no son créditos que los vayamos a utilizar para invertir o para generar riqueza, sino son créditos que utilizamos de pronto ¿para qué? Para nuestras vacaciones, para las salidas en 15 días, para comprar ropa, de pronto para comprar un nuevo carro, un nuevo vehículo. Entonces hay que tener cuidado con esos créditos de consumo. Recomendación, y es la cuarta recomendación que queremos dar en este webinar el día de hoy, es: las deudas no pueden superar el 30% de nuestros ingresos. A menos de que la deuda sea de vivienda, ese porcentaje podría ser mayor. Se estima que hoy en día la deuda de los hogares colombianos se sitúa en 234 billones de pesos. Eso corresponde más o menos a un 67% de consumo y más o menos a un 18% de ahorro. Entonces tenemos que cuidar nuestros créditos y nuestras deudas. Y una de las mayores preocupaciones que tenemos hoy en día, y es donde tenemos que tener más cuidado, y es en el uso de las tarjetas de crédito. El uso de la tarjeta de crédito de una manera que no sea la adecuada, pues nos va a traer problemas financieros. Y algunos ejemplos del mal uso de las tarjetas de crédito es utilizar la tarjeta de crédito para pagar un préstamo. Eso no debería ser la finalidad. O utilizar
la tarjeta de crédito para gastar gastos de consumo, gastos de impulso. Esa no es la finalidad. Otro de los errores es usar múltiples tarjetas de crédito. Esa tampoco es la finalidad. La tarjeta de crédito no puede ser una extensión del poder adquisitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos créditos, sobre todo que somos un país que tenemos mucho crédito y que muchas de las preocupaciones de los colombianos es cómo voy a pagar ese crédito. Entonces tenemos que tener cuidado frente a eso. ¿Por qué la gente en Colombia tiene deudas? En algunos casos pueden ser malas decisiones, en otros casos puede ser falta de presupuesto, en otros casos, si es el ejercicio que estamos haciendo es falta de un plan y falta de una meta. La gente a veces tiene deudas porque gasta más que sus ingresos o unas personas no ahorran o otras personas no tienen fondo de emergencia. Lo más importante es debemos tener un plan y debemos tener una meta. Si tenemos un plan y una meta, seguramente esas deudas van a empezar a disminuir. Y acá traigo a colación una frase de uno de los inversionistas más famosos en el mundo, que es Warren Buffett, y él siempre dice lo siguiente, dice, en cuanto a ingresos, dice, nunca dependas de un solo ingreso, invierte para crear varias fuentes. Eso ya lo hemos visto, tenemos que tener no solo ingresos activos, sino tener ingresos pasivos. En cuanto a los gastos, dice, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender aquellas que sí necesitas. Esto es clave. Cuando compremos algo, hagamos el ejercicio y digamos, sí lo necesito, no lo necesito, y si sin lugar a dudas lo necesito, hay que comprarlo, pero no comprar cosas innecesarias. Ahorros, premisa que les quiero dejar el día de hoy, hay que tener ahorros. Dice, no ahorres sobre lo que no puedes gastar, sino gástate lo que te queda después de ahorrar. Eso ya lo vimos. Hay que invertir, primero ahorrar y después invertir. Y cuando yo invierto, pues obviamente hay un tema de riesgos y él dice es, nunca veas qué tan profundo es el río con ambos pies. Siempre que voy a hacer una inversión, empezar con poco, no todo de una vez. Si quiero hacer una inversión en algo es primero pruebo, miro cómo me va y si ya después tengo el conocimiento y tengo las herramientas, sí invertir un poco más. Entonces es bien importante esa premisa. ¿Cómo debo administrar nuestro dinero? Es qué debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Vuelvo y digo, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos crear un presupuesto, debemos gastar menos de lo que ganamos, debemos crear un fondo de emergencia, debemos ahorrar por lo menos el 10% de nuestros ingresos, debemos utilizar el crédito, bien llámese en tarjeta de crédito, solo como apalancamiento. Y lo que nunca debemos, lo que no debemos hacer es ignorar nuestras finanzas. Vuelvo y digo, la mayor preocupación hoy son finanzas personales, educación financiera es recomendación, no ignoremos nuestras finanzas. Debemos gastar más, ¿qué no debemos hacer? Gastar más de lo que ganamos, adquirir un préstamo para pagarnos lujos, eso no lo debemos hacer, y tener múltiples tarjetas y solo pagar el mínimo, no lo debemos hacer porque entre más control tengamos de nuestros gastos, mucho mejor va a ser nuestra educación y nuestra salud financiera. Hay algo importante y es, vamos a entrar un poco hablar en toda la parte de las inversiones, que es muchas de las preocupaciones de los colombianos. Entonces, muchos de los ítems, cuando hablamos de inversiones, hay ciertas variables que debemos tener en cuenta cuando hablamos de inversiones. Es mirar la liquidez de esa inversión. Y cuando hablo de liquidez es cuánto va a ganar esa inversión y cuándo lo puedo retirar. Más adelante vamos a ver liquidez en inversiones, entonces es bien importante flujo de caja y liquidez, rendimiento, mirar qué porcentaje vamos a tener en esas inversiones cuánto ganarán en el futuro, tener mapeado eso. Horizonte de la inversión, claridad en el horizonte, si son inversiones que voy a tener a 5 años, a 10 años, a 1 año, a 3 años, es importante saber cuál es el periodo ideal para que la gente tenga esos rendimientos deseados y el riesgo. Acordémonos que cuando hacemos cualquier inversión tenemos un riesgo implícito y ese riesgo es simplemente la posibilidad de que lo que yo invierta pues pierda valor. Vuelvo y digo, todas estas alternativas o todas estas variables las debo hacer después de que yo ya haga un presupuesto y después de que yo ya tenga claro cómo son nuestras finanzas. Algo importante y es, cuando yo hablo de inversiones, cómo lograr esa eficiencia en esas inversiones. ¿Qué elementos debo considerar en la hora de invertir para no cometer algunos errores? Y este es el mapa. Cuando yo realizo cualquier inversión, primero debo preguntarme es, ¿cuál es mi patrimonio neto? Cuando yo hablo de mi patrimonio neto es, ¿qué tengo, qué debo
y qué es lo que tengo. Cuando yo ya tengo claro qué es lo que tengo, puedo hacer unas inversiones mucho más eficientes. Debo mirar cuáles son mis objetivos de inversión. Yo creo que lo he recalcado en esta charla es, debemos tener metas y objetivos claros. Entonces, cuando yo vaya a hacer una inversión, debo saber esta inversión la tengo destinada para compra de vivienda, para compra de vehículo o para cualquier otra meta. ¿Cuánto dinero necesito y cada cuánto? Y ahí entra una variable que ya la hablamos, que es el tema de la liquidez. Yo no puedo hacer una inversión a 10 años si sé que voy a necesitar la plata en 3 o 4 meses. Entonces, esto es importante saber y cuadrar mi flujo de caja para saber cuánto dinero necesito y cada cuánto. ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Este tema del riesgo es bien importante porque debo saber si soy riesgo conservador, riesgo moderado, riesgo agresivo. Entonces es importante mapear el tema del riesgo. Y ya cuando tengo todo eso, ya decido en qué invertir. Yo siempre lo digo en algunas de las conferencias que doy es, a veces el cómo invertir es mucho más difícil del qué invertir. Pero si yo ya tengo claro el cómo invertir, en qué voy a invertir, pues va a ser mucho más sencillo. Hay algo importante y es, tu dinero es tu responsabilidad, y hay algo importante y es, ¿qué determina el perfil del inversionista? Y esto es bien importante y aquí en Credit Core Capital lo manejamos mucho y es, ¿qué determina el perfil de ese inversionista? Y es, primero, la tolerancia al riesgo, saber yo como inversionista qué tipo de riesgo tengo y qué objetivos de inversión tengo. Cuando yo ya tengo claro eso, tengo que saber qué conocimientos financieros tengo. Entonces, evaluamos el cliente si tiene conocimientos básicos, si tiene conocimientos un poco más avanzados, entonces es importante conocer. Y el patrimonio que representa esa inversión. Si yo tengo un patrimonio, por colocar un ejemplo, de 100 millones de pesos y voy a hacer una inversión de 10 millones de pesos, saber que esa inversión que estoy haciendo representa el 10% de mi patrimonio familiar, entonces es importante tener claro ese porcentaje. Para al final, ¿qué? Decir, esta inversión la quiero a 3, a 5 o a 10 años. Entonces es importante identificar en qué perfil estamos cada uno de nosotros. Hay algo importante y quiero recalcar y es el liquidez de las inversiones. Y hablemos un poco del término de la liquidez. Y la liquidez es toda inversión que uno hace debe buscar un equilibrio entre qué, entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Recomendaciones, mirar cuando invertimos en un activo, qué liquidez tengamos. Y hoy en día es esas preocupaciones que vemos en muchas familias y es, por lo general, estamos invertidos en locales, estamos invertidos en oficinas, estamos invertidos en apartamentos, estamos invertidos en carros. Hoy en día tratar de vender esas inversiones es muy complicado. Por eso la liquidez es lo más importante. Hace algunos años, para vender un local nos demorábamos 6 meses por mucho. Hoy en día, para vender un local nos estamos demorando, en algunos casos, más de un año, nos podemos demorar 2 años, 3 años. Entonces es importante que si llegamos a tener cualquier inquietud o llegamos a tener cualquier inconveniente, poder vender de una forma fácil y sencilla. Por eso quiero dejar claro que recordemos que la liquidez es lo más importante. Cuando hagamos una inversión, preguntemos si esa inversión es líquida o si esa inversión no es líquida. Muchas familias en Colombia, vuelvo y digo, tienen activos que en este momento no son líquidos. Entonces es importante tomarse este tiempo, tomarse esta hora para saber cómo están estas inversiones. La diversificación, creo que en muchas de las conferencias o de las charlas hemos escuchado que nos recomiendan es diversifique, diversifique, y sin lugar a duda la diversificación es la forma de reducir riesgos en las inversiones. Diversificar significa es no meter todos los huevos en la misma canasta. Y hay algo importante y es el 80% de los colombianos prefiere invertir en finca raíz frente a otras inversiones. Como lo mirábamos en la diapositiva anterior, muchos de esos activos hoy en día no son líquidos. Yo sé que aquí en Colombia tenemos dos opciones de inversión y es o me voy por la parte de finca raíz o me voy por la parte financiera bursátil. Entonces, si el 80% de los colombianos prefiere invertir en finca raíz, pues tenemos que empezar a cambiar esos hábitos porque vuelvo y digo, muchos de esos activos pues realmente no van a tener la liquidez deseada. Entonces hay que tener un poco de cuidado frente a eso. Otra cosa importante en diversificación es el 95% de los colombianos tiene inversiones en moneda local. Muchos nos hemos preguntado hoy en día
¿por qué no tenemos fuentes de ingresos en otras monedas? Monedas como qué, como el dólar, como el euro, como el yen. Entonces, muchos nos hemos preguntado tenemos que empezar a diversificar en otras monedas, tenemos que empezar a mirar no solo riesgo Colombia, sino tenemos que empezar a mirar riesgos en otras latitudes. Obviamente es importante, vuelvo y digo, el perfil de cada cliente. No todos lo podemos hacer, pero si existen familias o personas que lo pueden hacer, hay que empezar a mirar ese tema de diversificación. Y alguna de las preguntas que nos hacen es, a veces los colombianos pensamos, o el 70% de los colombianos piensan que para diversificar se necesitan grandes montos, y la respuesta es no. Yo puedo diversificar también con montos pequeños, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero esa no puede ser una limitante para nuestras inversiones. Hablemos un poco de las mejores prácticas que debemos tener en el momento de hacer inversiones. Y es alguna de las cosas que vamos a ver más adelante, debemos tratar de mejorarlas. Y es cuando hago una inversión, en algunos casos, no tomamos el tiempo para analizar las inversiones. Vuelvo y digo, hoy en día tenemos un poco más de tiempo. Hoy en día nos preocupan nuestras finanzas personales. Entonces, tomémonos el tiempo para analizar esas inversiones. Muchos clientes, muchas familias a veces no se toman el tiempo para analizarlas. Entonces, tenemos que mejorar un poco eso. Poca diversificación en los portafolios. Hay clientes que me dicen, Mario, yo soy un cliente conservador y vemos que el 100% de su patrimonio está en acciones. Entonces debemos diversificar. Seguramente ese no es el perfil que debería tener ese cliente. Entonces la diversificación es bien importante. A veces desconocemos en qué estamos invirtiendo exactamente. Entre más información tengamos, entre más cifras tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Hoy en día, cuando invierto en algo, existen las fichas técnicas. Hoy en día encontramos información en todo lado. Entonces es bien importante conocer en qué invertimos exactamente. No queremos tener inversionistas o personas que revisen sus inversiones diariamente. Hoy en día, con lo que está pasando con la pandemia, vemos a personas que revisan sus inversiones en sus fondos de pensiones y suben o si bajan. Y hay algo importante, si yo tengo claro mis objetivos, si yo tengo claro mis metas, no debería revisar esas inversiones diariamente, sino revisarlas una vez al mes, revisarlas una vez cada 2 meses, porque si tengo claro eso y puedo estar tranquilo, seguramente no necesito estar revisándola todos los días. Otra de las premisas es creer que todas las inversiones funcionan para todos los inversionistas. No es cierto. Seguramente lo que funciona para mí no funciona para otra persona o para otra familia. Entonces hay que saber mis prioridades y saber en qué me encuentro para tomar mejores decisiones. Otra de las premisas claras es no contar con un fondo de emergencia ante imprevistos, lo que nosotros conocemos como un fondo de solvencia. Debemos tener un fondo de solvencia, lo vimos en las diapositivas anteriores, debemos contar con un fondo de emergencia que por lo menos nos cubra de 6 a 12 meses nuestros gastos básicos. No tener un plan de inversiones definido. Vuelvo y digo, y es el mensaje que les quiero dar hoy en día, es tenemos que tener un plan definido y tenemos que tener un plan de inversiones claro y conciso. Y a veces nos preguntamos cuando hacemos inversiones es, yo invierto en esto porque en el pasado a ese activo le fue bien. No, acordémonos que nada de lo que pasa en el pasado nos puede garantizar nuestro comportamiento futuro. Entonces es bien importante analizar cada una de esas inversiones. Y en este momento quiero hablar de algo que es lo que nosotros conocemos como el retiro laboral. Y es, vuelvo y digo, para nosotros el retiro laboral no significa vejez. Muchas personas piensan que cuando se pensionan realmente es porque ya están en la etapa de vejez y no. Hoy en día, acordémonos que en Colombia la expectativa de vida ha venido aumentando. Hace algunos años la expectativa de vida era sobre los 55, 60 años. Hoy en día en Colombia la expectativa de vida se sitúa sobre los 75, 80 años. ¿Qué significa? Que si yo me pensiono a los 60 o me pensiono a los 62, pues es la etapa más rica donde yo debería disfrutar más mis días porque voy a estar en esa etapa por lo menos 30 o 40 años. Por eso es importante empezar a ahorrar y pensar en nuestro futuro desde temprana edad. Acordémonos que en este punto de nuestra vida es el punto donde vamos a recibir el salario por mucho más tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que voy a recibir ese salario por lo menos por 30, por 40 años, por 50, por 60 años. Por eso es bien importante cuidar y empezar a planificar desde ahora. Y quiero decir que muchas personas se pensionan a los 60 y los 62 y empiezan a vivir esa segunda etapa,
que vuelvo y digo es el momento para disfrutar y el momento para recolectar todos esos frutos por los cuales hemos venido trabajando. Queremos que en esta etapa la gente se sienta tranquila, que pueda disfrutar de su retiro por medio de todo, de toda esa acumulación que ha hecho durante su vida laboral. Por eso hay una frase que me gusta siempre mostrar y es: retírate del trabajo y de la presión, no de la vida y la diversión. Acordémonos que esa segunda etapa es la etapa donde debemos aprovechar todo lo que hemos cosechado. Entonces, empecemos a planear desde ya nuestro futuro. Algo importante ya de pronto, digamos, para finalizar esta pequeña charla de hoy es: cualquier plan necesita una planeación. Por eso, digamos, el título del webinar hoy es Planear el futuro. Y existen diferentes planeaciones que debemos empezar a desarrollar. Planeación financiera, mirar cómo estoy y mirar a dónde me quiero proyectar en el corto plazo. Siempre a través de qué? De cifras, supuestos, variables. La planeación tributaria. Hoy en día muchos clientes se preguntan es cómo voy a hacer esa planeación tributaria. Seguramente el gobierno ha venido en los últimos días con esta pandemia gastando, entonces seguramente, oiga, ¿será que vamos a tener una nueva reforma tributaria? ¿Será que vamos a tener nuevos impuestos? Hay que empezar a planear eso. Hay que tener también una planeación patrimonial o sucesoral. Esto es bien importante y está dentro de nuestro análisis y está dentro de lo que nosotros podemos ofrecer. Hay que siempre asegurar el patrimonio, y asegurar ese patrimonio es que ese patrimonio se transfiera ordenadamente a la siguiente generación, tomando en cuenta consideraciones personales y familiares. Hoy en día en Credit Core Capital no queremos planear para los próximos 30 o 40 años, queremos planear por las siguientes 2 o por las siguientes 3 generaciones. Esto es bien importante, entonces el tema de planeación cada vez va a ser más importante. Planear nuestro futuro, planear a un año, planear a 3 años. Nuestras preocupaciones no debe ser qué voy a comer el fin de semana o dónde voy a salir en vacaciones en los próximos 15 o 20 días. Debe ser planear para nuestro futuro y para nuestro retiro. Lo decía desde el principio, hay que priorizar y existe algo que se conoce como priorice y debemos tener varios puntos en común y es: siempre debemos tener un plan A, B, C o D. Anteriormente nos enseñaban que existía el plan A y plan B. No, hoy en día con lo que estamos viviendo debemos tener por lo menos 4 o 5 planes. Y priorizar con la herramienta ABC simplemente es mucho más eficiente porque me permite establecer prioridades en cada uno de mis objetivos. Debemos tener 4 o 5 planes. Vuelvo y recuerdo, las crisis no son para siempre. Toda crisis tiene un comienzo, pero también tiene un final. Así que entre más planee, pues va a ser mucho mejor. Y cuando yo planeo y cuando priorizo, debo saber si esa decisión es crítica o inmediata. Después de eso debo saber si esa decisión es importante, si no es urgente y si por el contrario es opcional. Entonces, cada uno de nosotros conocemos y sabemos qué debemos hacer y qué debemos priorizar. Y hay 5 frases que me gustan y que a veces, ya para finalizar, limitan nuestra salud financiera. Y estas frases las he escuchado muchas veces y hay que tener cuidado con esas frases. Y es: primera frase, el dinero es para gastar. Sí, efectivamente, el dinero es para gastar, pero hay que cuidarlo. Y cuando estamos en nuestras vacas flacas es cuando más nos recordamos que no hubiéramos gastado tanto. Hay otra frase que es: me gusta vivir el momento. Sí, es importante vivir el momento, es importante vivir el presente, pero también es importante que pensar en nuestro futuro. Otra de las frases que a veces nos encontramos con las familias, con las personas en Colombia es: empiezo a ahorrar el otro mes. Y no, si tengo la posibilidad de ahorrar hoy en día, ¿por qué no hacerlo? Entonces no pospongamos nuestros hábitos financieros para el otro mes, sino si empezamos a hacerlo hoy en día, mucho mejor. Otra cosa importante es: trabajo muy duro y me lo merezco, sin lugar a dudas. Cuando uno trabaja duro, se merece muchas cosas, pero no malgastemos, no gastemos más de lo que podemos tener en nuestras necesidades y no acudamos de pronto a deudas innecesarias. Por eso es importante cada vez que compremos algo, cada vez que pensemos en gastar en algo, pensemos en: necesito comprar esto, cuando en realidad no lo necesitaba. Entonces a veces cuando necesito comprar eso, cuando necesito planear algo, tomémonos unos días para pensar si realmente lo que voy a comprar es importante o no es importante.
Y una última recomendación y es 6 inversiones que debemos realizar para lo que resta en este 2020. Lo primero, tenemos que invertir en mente, cuerpo y salud. Muchos de nosotros lo estamos haciendo, estamos invirtiendo en nuestro cuerpo, estamos invirtiendo en hacer ejercicio, pero también tenemos que invertir en nuestra mente. Tenemos que por lo menos una vez al mes leernos un libro, tenemos también que invertir en nuestra salud, que hoy en día para mí y para muchas familias es de lo más importante. Tenemos que también que invertir en nuestra pasión, invertir en nuestros sueños. Cada uno de nosotros tenemos sueños y metas por cumplir. Que esta crisis o que esta pandemia no nos limite a esos sueños, sino por el contrario, que cuando finalice eso, pues cada vez seamos más fuertes y podamos lograr esos sueños de una mejor manera. Invertir en nuestras relaciones es importante. Yo creo que muchos de nosotros añoramos con estar cerca de nuestra familia, de estar cerca, de compartir momentos importantes. Este fin de semana que pasó el Día de la Madre, compartir todos unidos. Entonces, invertamos en nuestras relaciones, llamemos a estas personas que queramos y estemos pendientes de ellas. Otra cosa no menos importante es invertir en nuestra felicidad. Para cada uno el concepto de felicidad es un concepto totalmente distinto. Para mí felicidad es familia, para otras personas felicidad es poder cumplir metas, objetivos, así que invertamos en nuestra felicidad, que es bien importante. Para las personas que tienen negocios es invertir en el negocio. A veces la mejor inversión es invertir en lo que nosotros conocemos, entonces no dejemos de invertir en lo que nosotros conocemos a pesar de las adversidades. Y por último, invertir en nuestra riqueza, no menos importante. Cuidemos nuestros ahorros, cuidemos nuestro patrimonio. Quiero que de esta charla nos llevemos por lo menos un hábito, por lo menos que pensemos en no quiero gastar tanto, o por lo menos es voy a crear un presupuesto acorde a mis necesidades, o por lo menos es voy a ahorrar no el 30%, voy a ahorrar el 2 o 3% de mis ingresos mensuales. Así que con esto doy finalizado la charla del día de hoy. Espero que alguno de estos consejos o de lo que hemos visto les ayude para planear este futuro. No esperemos a mañana, no esperemos al próximo mes para empezar a planear nuestras metas. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Voy a revisar un poco el tema de alguna de las preguntas que tienen nuestros clientes para empezarlas a responder. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten, acá está mi correo de contacto o a través de los banqueros de inversión de Credicor Capital, lo que necesiten con muchísimo gusto. Vamos a empezar a responder algunas preguntas. Alguien, un cliente me pregunta, ¿cómo balancear el ahorro y la disciplina en el gasto personal con la necesidad de que la economía no colapse aún más por falta de gasto personal? Es cierto, la disciplina yo creo que es lo más importante. Sé que muchos de nosotros nos estamos preguntando que muchos de los ahorros que tenemos que empezarlos a utilizar. Seguramente el consumo en nuestro país se ha visto deteriorado, pero sin lugar a dudas está en nosotros controlar esos gastos personales. Si tenía una meta de comprarme algo, hoy en día es el momento para recapacitar, para saber si realmente lo necesitamos. Sin lugar a duda, la economía va a pasar por un momento, sobre todo de expectativa, por un momento importante, pero está en nosotros dejar que esa economía no colapse más. Y está en nosotros en qué, en tener hábitos de ahorro, en no tener deudas innecesarias, en balancear eso entre vida laboral y vida personal. Empezar, seguramente hoy en día el consumo ha disminuido, pero seguramente en 2 meses o 3 meses vamos a volver con algunas cifras anteriores de antes de la pandemia. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio, pero sobre todo y sin lugar a duda la disciplina es lo más importante. No solo la motivación, sino también la disciplina. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿la finca raíz es difícil y se demora en monetizar?
Sin embargo, la inversión bursátil hoy en día presenta altas volatilidades y puede ser mucho más riesgosa. ¿Qué otras alternativas considero? Lo importante es conocer qué perfil del cliente soy. Yo siempre digo que a veces el ciclo económico no es el mismo ciclo de la bolsa. Por eso cuando yo invierto en bolsa, yo estoy invirtiendo es en expectativas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Seguramente el ciclo actual de la economía está presentando grandes oportunidades para el mercado bursátil. Sin lugar a dudas, por eso tengo que decir el perfil del cliente es lo más importante. Esto no es para todo tipo de cliente. Pero si logro reconocer en qué ciclo económico me encuentro hoy en día y qué expectativas tengo a futuro, seguramente voy a hacer una inversión mucho más eficiente. Y sin lugar a dudas, la finca raíz puede sufrir algún deterioro, no lo estoy viendo tan profundo, pero lo más importante es el tema de la liquidez. Entonces tengo que, en el momento de invertir, tengo que saber ese activo qué tan líquido es y si por el contrario no es tan líquido, empezar a buscar otras alternativas. ¿Qué otras alternativas se pueden considerar? Es dependiendo del perfil del cliente, es invertir en un fondo de inversión colectivo en el corto plazo o en el mediano plazo, o invertir de pronto en CDTs en el corto plazo, o invertir de pronto en bonos a un plazo no superior a un año para no tener esas volatilidades que estamos viendo hoy en día. Entonces es importante saber, vuelvo y digo, primero, qué perfil de cliente soy, y cuando yo ya identifico qué perfil de cliente soy, qué riesgos voy a asumir. Pero sin lugar a dudas, es bien importante saber qué tipo de inversión voy a realizar. Otra de las preguntas que me dicen hoy en día ¿las finanzas personales cada vez toman mayor relevancia? ¿Qué debo hacer para dar el primer paso? Esta pregunta es muy importante y para dar el primer paso, es tener la convicción de que lo necesito, tener la convicción de que esas finanzas personales me van a ayudar a cumplir con un objetivo de vida. Hoy en día existen aplicaciones que me ayudan a cumplir esos objetivos. Hoy en día en Credit Core Capital tenemos una aplicación que se llama Tiva, que es una aplicación muy importante que los invito a todos a que la utilicen. Y puedo invertir desde 100.000 pesos y desde esa aplicación puedo mirar cuáles son mis objetivos de vida y empezarlos a desarrollar. Lo más importante es empezar con ese hábito. Y empezar con ese hábito es empezar a mirar cómo son mis ingresos, cómo formar mi patrimonio. Entonces es bien importante. Vamos a ver otra pregunta ya para finalizar con este webinar. Otra pregunta que nos hacen y es, cómo hacer para no solo tener ingresos activos, sino también empezar a tener ingresos pasivos. Esto es bien importante lo hablamos en la charla y para crear esos ingresos pasivos, debo empezar a tener alternativas de inversión. Hay algo importante y es esperar que la plata trabaje por uno. Entonces, para aquellas personas que tienen inversiones en locales, para aquellas personas que tienen inversiones en bodegas, pues empezar a mirar cómo está ese flujo de caja. Si tengo 100 pesos para invertir, mirar si esa inversión es líquida y mirar cuánto voy a tener mensualmente de esa alternativa de inversión. Entonces, si por el contrario voy a invertir en un local y ese local me están pagando 5 o 10 millones de pesos, pues mirar, hoy en día es complicado, pero mirar que ese flujo se siga manteniendo constantemente. Entonces, hay que buscar ingresos pasivos, ingresos que no solo provengan de nuestro salario y de lo que estamos haciendo hoy en día, sino también que al final de mes esos ingresos me ayuden a cubrir muchos de esos gastos que hoy en día eh, se empiezan a deteriorar. Y vamos con la última pregunta y eh, ¿es todavía buen negocio invertir en finca raíz en Colombia? Sin lugar a dudas, vuelvo y digo, la finca raíz siempre va a ser una buena inversión. Eh, la única, la única duda o inquietud que les doy es
mirar el tema de la liquidez, pero si yo busco inversiones que puedan tener una buena valorización, sin lugar a dudas seguirá siendo una excelente alternativa de inversión y no la podemos descartar de nuestro radar. Tener inversiones en el corto plazo, inversiones al mediano plazo, pero también inversiones a largo plazo. Bueno, con esto damos por terminado el webinar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en esta mañana.